Bueno, estamos por supuesto agradecidos con la cátedra Gumersindo Sayago, uno de los protagonistas del Grito de Córdoba, digamos por lo menos del movimiento reformista en sus inicios dentro de nuestro país, y por cierto sabemos que se prolongó por todo el continente prácticamente, e incluso hasta llegar a la misma España, como un poco hemos trabajado en este libro que va a ser el eje vertebral de lo nuestro, un libro que hemos denominado la contracultura juvenil, de la emancipación a los indignados, es decir, de la Revolución de Mayo prácticamente a lo que ahora está pasando otra vez en todo el mundo, como fue en los años 60, grandes revueltas, grandes protestas, en este caso en pos de mayores grados de democratización, y la búsqueda de identidad, que es un asunto permanente. Entonces, acá lo que queremos ver, este libro en realidad fue esfuerzo y un trabajo en común, por eso hablé en términos plurales del nosotros, a pesar de que lo escribí, lo desarrollé yo, pero fue gracias también al producto de los seminarios, cursos de grado y posgrado en nuestra Universidad Platense, y con jóvenes de otras partes del país, y también del exterior, ¿no? Así que son ya una pila de años, no vamos a sumar cuántos, pero que, en fin, como para que podía fructificar un trabajo de esta naturaleza. Bien, me refiero entonces a la reforma. ¿Qué significa? ¿Por qué puede tener una importancia considerable, más allá de lo que uno puede sentirse como parte nuestra? Bien, el tema es la concepción de la universidad, por una parte, cómo visualizaron los reformistas a lo largo de una tradición prolongada, no solamente en sus comienzos había banderas que no se habían levantado, que fueron producto de la lucha, de la concientización, etcétera, ¿no? Entonces, esa imagen de la universidad como no solo con un papel profesional de emitir títulos, es decir, de lanzar gente al mercado para reproducir o no el sistema, pero para ser funcional, operativo, para poder ganarse la vida o hacer la América, como se decía en otra época, en la época precisamente de mucho aflujo inmigratorio, que hoy en día lo tenemos, por suerte, en la medida en que también de la crisis que hay, para no decirle otra cosa mucho más fuerte, dentro del llamado primer mundo hay mucha gente que están viniendo, sobre todo jóvenes de distintos países, sin ir más lejos de en Chile, por ejemplo, gracias a un sistema de gratuidad en la enseñanza y de avance también y de calidad académica que ofrecen nuestras universidades en general. Bien, entonces, para no irnos demasiado del tema, sino ver cuál es la originalidad de la reforma, bueno, eso, aunar lo profesional, lo que es la reproducción de conocimiento, con la creación del mismo, es decir, la parte científica, profesionalismo, pero también, digamos así, conocimiento científico, quiere decir que significa hacer que la ciencia pueda avanzar, no solo ser transmitida o enseñada. Pero además a todas esas dos tradiciones que unió y sintetizó la reforma, se aúna algo muy importante, que es la parte, digamos, del extramuro, es decir, qué visión tenían los reformistas de la comunidad toda, tanto de la sociedad, digamos, local, como del mundo en su conjunto, y las relaciones de fuerza, de poder, etc. En ese sentido le agregan, podríamos llamarte la pata social, es decir, el compromiso con la comunidad, una universidad abierta, tan abierta como decían por ahí, sin puertas ni paredes. Fíjense ustedes la imagen de desestructuración que tiene eso. Hoy en día, cuando se está hablando, por ejemplo, de modelos como de universidad nómade, que no tiene también un local, un topos, de una especie de utopía mayúscula.
Bueno, y a su vez también la crítica al poder, crítica a la sociedad, digamos a los sectores dominantes y también, digamos, a lo que representa, bueno, un estado de cosas, ¿no es así?, que impide mayores grados de igualitarismo, de participación política, económica, etcétera. Bien, ese es, digamos, el esquema general, que es el esquema que hoy en día organismos de tanta importancia como la UNESCO, quizá el máximo representante de lo que significa, digamos, proyectos educativos y científicos a nivel mundial, pone como metas a alcanzar. En algunos países ni siquiera se han logrado esto, darle una forma, como en el caso del nuestro, ¿no? O de los nuestros, porque no es solamente la Argentina, sino hay otros países que también están enrolados en ese proceso de que señalamos de una universidad realmente popular, de que pueda ser cada vez más inclusiva, como se pretende que tenga que ser también el sistema gobernante. Entonces, pero claro, algunas otras banderas específicas acompañaron a todo eso, fue por ejemplo el tema de la cogestión, es decir, el cogobierno, tripartito, cuadripartito, depende cómo se lo encare, pero digamos un tipo del demos, donde está la universidad, digamos, regida por los distintos estamentos que la componen, ¿no es así? Docentes, estudiantes, graduados, no docentes o administrativos, en un plano, digamos así, de mayor o menor participación de cada uno de ellos en los consejos directivos, académicos, superiores, etcétera, etcétera. Eso, digamos, ha sido una larga conquista, una larga lucha por la obtención de ese principio. Y después, en fin, también habría que poner junto con estos otras banderas también importantes, como la libertad de cátedra doctrinaria, la pluralidad de enfoques, orientaciones, etcétera, que tienen que convivir en el ámbito universitario. Bueno, los concursos de cátedras periódicas, la renovación docente, etcétera, etcétera. Es decir, en un marco muy amplio. Y en el marco, digamos, de lo que puede ser la apertura hacia los problemas mundanos, digamos así, un compromiso con la defensa de los intereses nacionales en sentido amplio, ¿no?, de la patria grande, obviamente una postura fuertemente antiimperialista. Entonces vamos a ver que aparecen algunas frases características, algunas muy propias de lo que fuera Córdoba en ese momento, digamos, fraires no, dogmas no, una postura anticlerical, irreverente, iconoclasta, que era muy propia de allí. En el caso de La Plata no tuvo esas características anticlericales precisamente porque la lucha era contra una especie de oligarquía liberal, entonces que era de alguna manera agnóstica, o, en fin, precisamente liberal, en el sentido de no ser tributaria de una postura confesional, especialmente ligada a los sectores eclesiásticos, como fue en el caso de Córdoba. La huelga en La Plata fue de características importantes porque duró casi un año, fue una de las más prolongadas en la historia de las luchas estudiantiles, más allá de las clausuras que hubo de universidades durante mucho tiempo, pero eso, digamos, fue un factor de las dictaduras militares o por otras razones, ¿no? Entonces, bueno, junto con esas banderas que allá fueron anticlericales, se agregan algunas otras que podemos considerar más compartidas, más unánimes, ¿no? Hoy en día es difícil ser un anticlerical a muerte, precisamente porque en los movimientos sociales, en Venezuela se está hablando de un socialismo cristiano, es decir, no se puede pasar por alto lo que el credo o la fe del pueblo, que se orienta precisamente también en sentido que puede darse a través de los movimientos de cristianos de base o de algunas otras expresiones de fuerte, digamos así, religiosidad popular. Entonces, junto con, digamos, lo dijimos, credos, no dogmas, no, mejor dicho, y frailes tampoco,
una universidad de tipo, podríamos llamar así, bueno, teocrática. Tenemos otras consignas que fueron y siguen siendo muy importantes, como por ejemplo la idea de que el puro universitario es una monstruosidad. Eso lo dijo Deodoro Roca haciendo un balance de la reforma después de los 18 años de haberse producido El Grito de Córdoba, en una revista que él dirigía, un periódico llamado Flecha, y entonces hace un balance. Bueno, ¿qué es la reforma? La reforma es un vínculo, algo así como íntimo, esencial, entre la política y la universidad. Con lo cual, digamos así, se derriba la idea de tan característica que el estudiante está para estudiar, el cura para rezar y el trabajador para laburar, digamos así bien crudamente. Es decir, que hay la idea del ciudadano, que uno es ciudadano en todos los sectores, en todos los ámbitos, en todas las instancias de la vida civil, ¿no? Fíjense ustedes la importancia que se les asignaba, ya no, entonces ya dejan de ser aquel factor así medio como reflejo, gente atropellada, adolescentes imberbes, etcétera, para tener prácticamente entonces un papel de factotum, como podía asignarse al proletariado en el siglo XIX, ¿no? Como motor de la revolución. Entonces, bueno, y eso va a tener mucha vigencia. El primer Congreso de Estudiantes Americanos en Montevideo en 1908, también aparece la idea de la rebeldía como un principio omnicomprensivo que todo puede explicarse a través de ese proceso de insurgencia, de insubordinación, etc. Bueno, así que, bueno, los jóvenes entonces precisamente como portaestandartes de los cambios y las modificaciones sustanciales. Bueno, por supuesto, entonces tenemos que retroceder. En el interín aparece el movimiento reformista, ya estuvimos caracterizándolo, donde también se postula esta idea de la juventud como un factor de cambio sustantivo, ¿no? Romero Roldán tuvo contactos con las juventudes reformistas latinoamericanas, por ejemplo, en un pasaje de la revista platense Valoraciones, retransmite, digamos así, se da a conocer en una entrevista que tuvo Roldán con Saúl Taborda, que fue rector del Colegio Nacional Platense allá por los años 20, después del triunfo de la huelga reformista, y uno de los líderes de la reforma cordobesa. Así que bueno, ya como que hay una especie de puente, ya hay una intercomunicación y un compromiso, digamos así, más allá de las diferencias de los grandes espacios oceánicos o lo que fuese. Se puede decir que una especie de preglobalización, podríamos llamar, digamos, de las reivindicaciones sociales, en fin, de todo lo que puede representar una lucha libertadora o liberacionista, en distintos planos, por cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con el Che, de alguna manera también aparece este ideario juvenilista que estamos apuntando como uno de los tantos factores que aparecen junto con la reforma universitaria. Y no hablamos solo, digamos, por aquel entonces, estamos hablando hoy en día de los papeles que está jugando las juventudes mundiales en distintos terrenos. Otra figura muy importante en esta época, más ligado a lo que nosotros de alguna manera nos incumbe como académicos, digamos, en fin, o como, bueno, estudiosos o interesados por el conocimiento letrado, la de el filósofo alemán Herbert Marcuse. Marcuse también se dedica en buena medida su obra, aparte de censurar una filosofía que esté orientada o que tenga la vista puesta en la muerte, en lo trascendente, etcétera, digamos algo que realmente sea
terrenal, que sea un humanitarista. Fíjense ustedes, de ahí entonces que él plantea, no fue el único, pero uno de los que más fuerza hicieron para tratar de darle al socialismo un carácter festivo, alegre, no, digamos, dejar de que socialismo significa tener una persona reprimida, austera, que no, prácticamente donde la piel y todo eso no juega ningún papel, y ahí está eso acompañando el Mayo francés. Le podríamos decir entonces la imagen, por cierto, del joven como un nuevo tipo adánico, es decir, un nuevo hombre, que puede dar lugar a una nueva sociedad, a un nuevo mundo. Y sobre esa base tenemos el Mayo francés, tan característico precisamente por los grafitis, como una nueva forma de expresión. No es que las juventudes latinoamericanas no ensayaron esa forma. En realidad podemos encontrar incluso en la misma época prístina del 18, por ejemplo, un escrito que dejan los jóvenes cordobeses en la estatua de una especie de momia total que fue el rector en el siglo XIX de la Universidad de Córdoba, un tal García, que tenía un flor de, digamos así, de monumento en las inmediaciones de la universidad. Y derrumban esa estatua y ponen una leyenda que decía, en Córdoba sobran ídolos, faltan pedestales. Bueno, ahí tenemos un pre-graffiti, si quieren, para decir que también los hubo. La diferencia es que en el caso del movimiento reformista, lo que hizo es producir miles y miles de documentos, de estudios en torno al papel que tiene que jugar la universidad, los universitarios y en general, digamos así, la visión de la vida, de la sociedad y el mundo. Eso ha sido el gran aporte que ha dejado precisamente esa herencia de trabajos académicos que ni siquiera en los propios sectores dirigentes de las universidades se habían preocupado por desarrollar mayormente. Entonces, esto de la fiebre existencial. Fíjense ustedes, algunos de los grafitis, podemos sumar muchos otros, están presentes esa idea. Por ejemplo, el derecho de vivir no se mendiga, se toma. El derecho a la vida, ni más ni menos el primer derecho fundamental del hombre. Pero ¿de qué forma? ¿Qué tipo de vida o existencia? Y acá lo dicen en otro graffiti. Vivir contra sobrevivir, porque no era el problema de subsistencia realmente, ni en Europa, ni en nuestra América, que siempre había dictaduras militares, pero no estaban, por ejemplo, en el caso de Córdoba, los obreros mal pagos, porque bueno, había, precisamente por el estado de conciencia y de clasismo que existía, es que ellos tenían luchas muy frontales. Aparte, bueno, estamos en otro momento del capitalismo también, el capitalismo, digamos, del llamado welfare state, si se quiere, el estado de bienestar. Entonces, vivir contra sobrevivir, es decir, porque sobrevivir ya tenían para cómo subvenir a las necesidades primarias, en principio, pero lo que apuntaban, ¿por qué el compromiso de estos dos jóvenes burgueses europeos o incluso norteamericanos con el tercer mundo? Precisamente porque tenían otra forma de vivir, creían que no podían vivir ellos en un mundo lleno de injusticia, de explotación, etcétera, en lo cual los propios europeos empezaron a sentir su conciencia desgarrada por existir ese estado de cosas a nivel internacional. Entonces, la cultura es la inversión de la vida. Fíjense ustedes, si yo empecé... yo terminé o algo así como puede decir alguno de los grafitis más recientes, ¿no? Cuando de estudiar cuando empecé a ir a la escuela, algo así. La muerte es necesariamente una contrarrevolución. Fíjense ustedes en qué términos, digamos así, frontales estaban planteadas las cosas. Estamos retomando, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vino después de todo este auge, de este flujo popular? Digamos, explicar la historia un poco en términos de flujos y reflujos.
de flujos de ascendientes de movilidad social, y de flujos descendientes precisamente de restauración conservadora. Si lo queremos plantear en términos así un tanto lineales. Y bueno, vino no solo el neoliberalismo, como estuvimos hablando, con la señora Thatcher, con el señor HDP, Reagan, el otro más todavía o igual, Pinochet, etcétera, sino que vino también la posmodernidad, el ser posmo que se representa. Es por un lado un aspecto, casi una reacción más o menos natural, empezar en la New Age, empezar a cuidarse, a quererse un poquitito, no es así, etcétera, frente a una especie de supuesta sobreideologización, donde ya el individuo no valía nada, no importaba nada, sino que tenía que de alguna manera sacrificarse en función de nuevas causas o valores o personalidades eximias, etcétera, etcétera. Bueno, y la posmodernidad trae un poco esa cuota, digamos, de individualidad o personalismo, que un lado es un escepticismo muy grande frente a las grandes ideologías, los grandes relatos, etcétera, pero por otro es una especie de rescate, digamos así, de la autonomía, de cierta manera, hasta corporal, ¿no? Bien, en ese sentido, bueno, hubo aparecen nuevos tipos de graffiti no en el sentido de dibujo, como hoy en día está identificado prácticamente el graffiti con, o los graffiti con, digamos así, ciertas maneras de expresarse plásticamente, de pintarrajear las calles, las paredes, etcétera, y no con leyendas alusivas, ¿no? En ese caso aparecían referentes, ya estamos hablando de estos años 80, 90, en nuestro país de, bueno, en fin, la lacra menemista, al cual parece que algunos quieren retornar, y en ese sentido, bueno, podemos rescatar también un lenguaje juvenilista, minimalista, que también no deja de tener su importancia y puede confluir, como de hecho estamos de alguna manera hoy en día frente a todo este modelo privatista, no es así, de capitalismo salvaje, etcétera, se están aunando sectores de muy distintas procedencias ideológicas, sociales, etcétera, para embestir contra este monstruo que pisa grande, como decía la canción de la Negra Sosa. Entonces, como la guerra, ¿no? Una guerra declarada al conjunto de la sociedad. Y bueno, pues volvamos un poco a este desasnador que escribimos para leer un poco el espíritu que podían contener estas especies de pistoletazos de aerosol. Fíjense ustedes que apunta a distintos terrenos, al nivel económico, está al nivel de la justicia, la política, la educación, la religión. Por ejemplo, me las pagarán, firmado Fondo Monetario Internacional. El aumento de la nafta no nos molesta, los picapiedras. No se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. El dinero no hace la felicidad, la compra hecha. La plata no es todo. También están los cheques, esa especie de cinismo de esta época, de desaliento, desencanto. Soy un desocupado con varios años de experiencia. Por suerte, algo que a nosotros nos está ocurriendo. A un país que llegó a tener más de 2 dígitos de desocupación, de desempleo, y ahora estamos cercanos a alrededor de un 7%. En Argentina, estamos hablando de los años 90, 5 de cada 6 personas pasan hambre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Solo ellos se salvan. Soy rico, no pago impuestos. El sueldo es como la menstruación. Llega una vez por mes y dura 5 días. LSD, es decir, el ácido lisérgico, apoya a su empresa de viajes. Buah, la justicia ya falló. Sonríe, la justicia es ciega. Colabore con los políticos, defráudese usted mismo. Todos prometen y nadie cumple.
vote a nadie, firmado nadie. El poder no se toma, se escupe. El gobierno ama a los pobres. Hay amores que matan. Bueno, dijeron ustedes el tenor de todas estas cosas. Mi eslogan es: acabaremos con el hambre y la pobreza. A partir de mañana comeremos pobres. Prefiero el gato al perro porque no hay gatos policías. Haga trabajar a sus diputados, no los vote. Seré lo que deba ser y si no seré taxista. Esto fue una cosa muy repetida. Para una sociedad sin clases, sí a los paros docentes. La escuela se prepara a los niños para el futuro, pero ¿quién los prepara para el presente? El mundo se está quedando sin genios. Einstein se murió, Beethoven se quedó sordo y a mí me duele la cabeza. Interrumpí mi educación a los 6 años para ir a la escuela, que habíamos estado comentando hace un rato. Si tenés ganas de estudiar, siéntate y espera que se te pase. Algunos últimos, aunque se ofendan algunas dignidades eclesiásticas. Dios nunca hizo el amor. Los curas se dan con ácido litúrgico. Dios nos quiere a todos, pero ayuda a los ricos. Bienaventurados los pobres, porque ellos son una fuente de riqueza para el Vaticano. Bueno, así que también de este sector, digamos así, protestador, en fin, burlesco, irónico, simpatiquísimo, etcétera, también se pueden sacar, no es así, digamos, por lo menos la fuerza creativa, aunque sea para entrar en actitudes escépticas, incrédulas, en fin. Y bueno, estamos tratando de aproximarnos a algo tan difícil como es la situación contemporánea. No es porque no tengamos una idea de ella, sino porque a veces cuesta, digamos así, dar con la perspectiva, desde que donde se mira o se juzga. Un factor, podríamos llegar a hablar inclusive, cuando, digamos, por ahí para algunos no sería reivindicable, pero en efecto la posmodernidad trajo aparejado, aparte de todas estas cosas que estuvimos mencionando, recuperación de la individualidad, y además un monto muy grande de incredulidad y escepticismo, cosa que de alguna manera, claro, benefició por supuesto a los sectores dominantes. Si la gente no cree en nada, pues todo es igual, etcétera, sálvese quien pueda, obviamente ¿quién se beneficia? Aquel que tiene el sartén por el mango. Entonces, pero bueno, hubo ya a fines del siglo XX aparecen movimientos que llamados en principio antiglobalizadores o antimundialistas, como la otra manera de referirse. Después cambiaron por un nombre más afín, que es alterglobalizadores o altermundialistas, es decir, pensar de otras formas de internacionalización o internacionalismo que no fueran las propias del capitalismo, no es así, sino de donde, bueno, lo que se globaliza son las finanzas, y no hay ningún límite a esa especulación financiera, y donde se globalice la justicia, los ingresos, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta, digamos, la propuesta que empezaron a surgir de la sociedad civil. Desde Seattle en 1999, ¿no? con el rechazo a los organismos crediticios, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, que empiezan a ser vistos como realmente los malos de la película, ¿no? Porque bueno, son los que traen aparejado todos estos planes de ajuste, no es así, todas estas quiebras de los ahorristas, de la pérdida de casas, de viviendas que se estaban pagando y que de golpe se produce una estampida de precios, ¿no? Y los bancos se apoderan de las casas y no dejan nada en pie, bueno, en fin. Entonces todo eso que hoy en día, bueno, está teniendo tanta repercusión en Estados Unidos,
en muchos países europeos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sí, pero aparecen nuevas formas de lucha, ¿no? Callejera, alguna parte de algunos movimientos que marcaron de que que existe algo distinto a lo que decía la señora Thatcher, de que no había alternativa frente a ese modelo de exclusión y de privatizaciones, ¿no? Que son los movimientos sin tierra, por ejemplo, en Brasil, que ahora están un poquito cercanos a estos levantamientos que se están produciendo en estos momentos, no es así allí, aún en medio de un gobierno de carácter popular y que no precisamente es de que está dispuesto a reprimir de cualquier forma. Bueno, entonces el movimiento sin tierra, el neozapatismo en México y todos estos movimientos digamos así, de protesta, el Foro Social Mundial como un caso por excelencia de la agrupación de miles y miles de movimientos de ONGs y de juventudes, acampantes, la forma que después se empezó a adoptar, de hacer así campamentos en plenas grandes ciudades o plazas, como fue el 15M, el 15 de mayo en España, en la Plaza del Sol. Bueno, en fin, entonces todo esto de que el grado, digamos, de desencuentro, no es así, una juventud que siente que si no hace algo, si hasta no llega a tomar el poder o a hacer algo mucho más efectivo, de ocupar y demás el mundo, ocupar el mundo, como decía, ocupar Wall Street, decían en Estados Unidos, los indignados, ocuparlo todo, porque nosotros somos el 99% de la población, frente a un 1% simbolizado a través de la bolsa de Wall Street, y su periódico, es el periódico Wall Street, que no sé si han reparado, que aparece todos los días en un matutino de Buenos Aires, no es así, como si fuera la quinta esencia de la economía mundial, y el sálvelo todo. Es decir, un diario que pretende defender la democracia, etcétera, y justamente tiene como emblema un organismo que está precisamente al margen de todo lo que puede ser intereses populares, nacionales, democráticos, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta hacer mayores menciones explícitas en este caso. También es cuestión de que uno también empiece a laburar, ¿no? El bocho, y hacer ver a los vecinos que están siguiendo ese tipo de vocero, creyendo que ahí está precisamente la quinta esencia de la seriedad informativa, etcétera, etcétera, qué intereses se mueven detrás de este tipo de periodismo. Bueno, entonces estamos en esta etapa precisamente de mucha protesta social mundial, en lo que podíamos llamar con el maestro Roy la etapa inicial del pensamiento alternativo, es decir, la protesta, el rechazo, el disconformismo, etcétera, sin haberse producido todavía una especie de estadio ulterior, más elaborado, que es la de la propuesta, no solo la protesta, sino la propuesta. Y esto es lo que estamos viendo nosotros en nuestras sociedades, en nuestros gobiernos sudamericanos, los que hemos formado un bloque en común, que hemos rechazado una cosa tan nociva como ha sido una nueva manera de panamericanismo, como esto del ALCA, la alianza digamos así, o el Tratado de Libre Comercio para todas las Américas, que es lo mismo que la libertad del zorro en el gallinero, o la del tiburón con las sardinas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es eso. Esperemos que estamos como en algún momento donde buena parte de la prédica esta del manifiesto liminar, como decíamos al principio, de estar viviendo una hora americana, reapropiándonos nosotros del término americanismo, ¿no? O americano, como se han apropiado, ¿no es así?, aquellos que en realidad de americano tienen bastante poco, porque en última instancia esos son reflejos casi prácticamente de lo que ha pasado en el viejo mundo colonial. En fin, así que
bienvenido entonces esta posibilidad de estar viviendo como fueron en la época de la independencia, de los patriotas que mencionamos hace un rato, viviendo una nueva hora americana. La segunda fue la de los jóvenes reformistas y sus sucesores. Y la tercera que estamos viviendo podría ser precisamente la hora de la institucionalización, de la integración y de la unión de nuestros pueblos, más importante que la de nuestros gobiernos, que es lo que pretendían también aquellos reformistas del 18.